El otro también se había bajado del mismo y también con mucha rabia. Y ahí se agarraron a golpes de puño. Y lógico, el de adelante parece ser que era un poco más fuerte, y lógico, y le dio una tremenda golpiza a este, y los niños que estaban dentro del carro terminaron tan mal que tuvieron que llevarlo al hospital, mientras veían cómo este otro golpeaba a su padre. Ese shock que recibieron esos chicos, hoy o mañana, cuando ellos comiencen a crecer, ¿cómo van a ser esos niños? Agresivos, porque dentro de su ser ya quedó ese odio y esa rabia hacia alguien que terminó golpeando a su padre. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer esos niños? Golpearán a otros, pensando que de esa manera están golpeando al hombre que terminó golpeando a su padre. ¿Entienden esto ustedes? Eso lo dice la psicología. ¿Ya? De la misma manera que sucede con los niños que nacen en hogares donde los padres son alcohólicos. Y hoy está comprobado, es una de las drogas que realmente se hereda, porque los genes son destruidos. ¿Entienden esto? Un niño que nace en un hogar donde el padre es alcohólico, 90% de probabilidades de ese niño ser alcohólico. Porque él va a seguir creciendo, ¿dónde? Dentro de un hogar donde las personas son alcohólicas. Y el observar todo ese ambiente hace que el chico también, cuando ya llega a la preadolescencia, comience a utilizar alcohol. Recuerdo un padre, eso no me olvido más, que su hijo tenía 5 años, un varoncito. Y el padre tomaba vino y le daba al niño y le decía, hazte hombre. Tú tienes que hacerte hombre. Él tiene que tomar para que de esa manera él tenga un vicio. Porque los hombres tienen que tener un vicio. O muchas veces también se usaba la famosa frase, de algo hay que morirse. De algo hay que morirse. Y ese es el pensamiento que muchas personas que son alcohólicas o que son adictas al tabaco piensan que la mejor manera de poder ser hombres ellos es utilizar cualquiera de estas drogas. Otra de las cosas interesantes, ¿qué hacer si su hijo es adicto? ¿Cómo nosotros podemos prepararnos en una situación como esta? Vean que hay 2 cambios delatores para estar alerta. Uno de ellos, el primero, que les voy a leer aquí, o voy a compartir con ustedes en estas láminas, el primero dice, un cambio de actitud reflejado por una pérdida de la bondad y el afecto tradicionales. El segundo, un cambio en el buen juicio y criterio reflejado por la toma de decisiones crecientemente autodestructivas. La primera de ellas, quizás un niño se olvida del cumpleaños de su mamá. Eso es algo que a una madre puede afectarla, y mucho. Y la madre misma poder pensar, o ya, mejor dicho, tendría que comenzar a pensar, ¿qué es lo que está sucediendo con mi hijo que se ha olvidado de mi cumpleaños? O de otros síntomas también que nos están llamando la atención de que algo está cambiando en nuestro niño. La otra cosa que también nos dice, un cambio del buen juicio y criterio. Es lógico, el hecho de utilizar las drogas, él está tomando un camino que terminará justamente destruyéndolo. Otra de las cosas interesantes, nos dice en esta lámina, no tratar de razonar con alguien que está desfavorablemente afectado por las drogas, porque no estamos en presencia de una persona que piensa normalmente. Y esa es una realidad. Otra de las cosas que nosotros desconocemos. ¿Saben? Las drogas crean una adicción. Y la adicción hoy la ciencia médica dice que es una enfermedad, porque los síntomas son muy parecidos a algunos tipos de enfermedades. Hay personas, por ejemplo, que utilizan metanfetaminas o anfetaminas, una droga estimulante tan potente y tan poderosa como la cocaína. Fuera de eso, las metanfetaminas se utilizan para elaborar diferentes tipos de drogas de diseño, como el caso del éxtasis, que es una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que se nos está mostrando también, que la persona, al ser afectada por las metanfetaminas, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Ella misma no va a reconocer que es una persona adicta. Fuera de eso,
uno de los síntomas característicos del que es adicto a las metanfetaminas o anfetaminas, los síntomas son muy parecidos a los de la esquizofrenia. Cuando ellos caen justamente en los hospitales, los psiquiatras lo primero que hacen es tomar análisis de sangre y también de orina para corroborar si ese individuo no es adicto a alguna metanfetamina. ¿Entienden esto? Y eso es realmente interesante. Y los síntomas, vuelvo a repetirlo, son iguales a los de este tipo de enfermedad. Fuera de eso, el razonar con un tipo de personas como esto, olvídense. Él quizás hasta esté fumando un cigarrillo de marihuana, por decir así, y él está negando que él es un adicto. Y eso yo lo recordaba bien con mi padre, lo viví en mi época de joven. Mi padre era un adicto al tabaco. Él fumaba 4 cajetillas de cigarrillos por día. Estamos hablando de 80 cigarrillos por día. Y recuerdo que yo le decía a mi padre, ¿hasta cuándo vas a seguir con ese vicio, papá? Y él me decía, tranquilo, dice, esto a mí no me domina. Sin embargo, mi padre murió con 57 años. Sus arterias terminaron siendo obstruidas y lo más triste de todo, que él tenía la tendencia hacia una enfermedad peligrosísima que es la diabetes. Y justamente cuando se obstruyen las arterias no hay una buena circulación de sangre. El problema fue que fuimos a ver al médico y ahí el médico le vio los dedos de su pie derecho, que no me puedo olvidar más, ya estaban en gangrena y entonces había que amputar el pie. Y en la noche cuando lo internamos a mi padre, la historia fue que no se le amputó los dedos, se le terminó amputando la pierna. Y al otro día mi padre murió en mis brazos. Un coágulo de sangre terminó obstruyendo la aorta y murió instantáneamente.